Atención. ¿Alguna vez te has preguntado si tu vida perfecta es, en realidad, la mentira perfecta? Esta historia te hará cuestionar todo lo que crees saber. Si valoras las narrativas de mujeres que rompen cadenas y reclaman su verdad, por favor, considera suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo es vital para que sigamos compartiendo estas poderosas historias. Noé no era un cuento de hadas. Para Clara Mendoza, era una pesadilla. Le dio a su esposo, Rodrigo Guzmán, 2 décadas de su vida, ayudándolo a construir un imperio multimillonario, solo para ser públicamente descartada por una mujer más joven. Se esperaba que se desvaneciera, un capítulo olvidado en la biografía del gran hombre. Pero cometieron un error catastrófico. La subestimaron. Pensaron que era solo la esposa. No tenían idea de que ella era quien tenía todo el poder. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo una mujer convirtió la mayor traición de su vida en la venganza más espectacular, utilizando su propia recepción de boda como escenario para su golpe de estado corporativo. El sol de la tarde, del color de la miel quemada, se filtraba por las ventanas de suelo a techo del ático, brillando en las copas de champán de cristal. Desde 34 pisos sobre Madrid, la ciudad se extendía como un circuito de sueños y ambiciones. Durante 20 años, esta había sido la vista de Clara Mendoza, pero hoy se sentía ajena, un paisaje de la vida de otra persona. El champán en su mano se había calentado hace mucho tiempo, sus burbujas desvanecidas. Al otro lado del cavernoso salón, un espacio decorado en tonos estériles de gris y cromo, que siempre se había sentido más como un vestíbulo corporativo que como un hogar. Su esposo, Rodrigo Guzmán, celebraba. Era un hombre esculpido por el éxito, su traje a medida incapaz de ocultar la energía cruda e inquieta que lo había impulsado de analista junior a CEO de Guzmán Holdings, un gigante logístico global. Su risa, un sonido atronador que siempre llamaba la atención, resonaba en los suelos de mármol. Estaba celebrando el cierre del acuerdo Los Robles, una adquisición multimillonaria que volvería a poner a Guzmán Holdings en la portada de Forbes España. Clara lo observaba, un fantasma en su propia fiesta. Ella había planeado este evento, como había planeado todos ellos, con una precisión meticulosa e invisible. Había seleccionado el servicio de catering, un equipo con estrellas Michelin traído de Barcelona, aprobado los arreglos florales de orquídeas blancas estériles y comisariado la lista de invitados de titanes de la industria y sus deslumbrantes y hambrientas esposas. Ella era la esposa corporativa perfecta, elegante, serena y completamente silenciosa, un hermoso accesorio respiratorio de la grandeza de su esposo. Su mirada se dirigió a la mujer que estaba demasiado cerca de Rodrigo. Silvia Gallardo. Silvia era la jefa de relaciones públicas de la empresa, una mujer de la mitad de la edad de Clara, con una ambición que ardía en sus ojos como una llama piloto. Era todo ángulos afilados y belleza moderna, con un elegante corte bob negro y una sonrisa a la vez depredadora y deslumbrante. Tocó el brazo de Rodrigo mientras se reía de su broma, un gesto casual y posesivo que envió una familiar punzada de hielo a través del corazón de Clara. Esto había estado sucediendo durante 2 años. Al principio fue solo un susurro, un cambio en el horario de Rodrigo, el aroma de un perfume diferente en sus camisas. Luego, vinieron las reuniones nocturnas, los repentinos viajes de negocios. Clara había visto los extractos de tarjetas de crédito, las reservas de hoteles para 2, en ciudades donde Guzmán Holdings
No tenía negocios. Había visto la forma en que Silvia miraba a su esposo, no con la tranquila asociación de una colega, sino con el brillo triunfante de una conquistadora. Clara no había dicho nada. ¿Qué había que decir? En su mundo, el deber principal de una esposa era mantener la fachada. Un divorcio desordenado, un escándalo público, era malo para la marca. Rodrigo era la marca, y ella, por extensión, era su guardiana silenciosa y sonriente. Así que ella interpretó su papel, organizando sus cenas, sonriendo a su lado, y lentamente, silenciosamente, muriendo por dentro en su jaula dorada. La fiesta comenzó a diluirse a medida que la noche avanzaba. Las luces de la ciudad brillaban abajo, un mar de estrellas distantes. Finalmente, solo ellos tres permanecían en la vasta y silenciosa habitación. El personal de catering se movía con una quietud espectral, retirando los restos de la celebración. Un triunfo, ¿no te parece?, dijo Rodrigo, finalmente dirigiendo su atención a Clara. Se aflojó la corbata, con el rostro enrojecido por el champán y la victoria. Los Robles es nuestro. Nunca supieron lo que les golpeó. Fue una negociación magistral. Sí, lo fue, añadió Silvia, su voz un suave ronroneo. Se acercó a la barra y le sirvió un whisky, sus movimientos fluidos y seguros. No le ofreció uno a Clara. Ciertamente lo fue, respondió Clara, su voz inexpresiva. Colocó su copa de champán sin tocar en una bandeja que pasaba. Felicidades. Rodrigo tomó el whisky de Silvia, sus dedos rozaron los de ella. Dio un largo trago, sus ojos encontrando los de Clara por encima del borde del vaso. Había algo diferente en su mirada esa noche, no la habitual negligencia casual, sino una frialdad decisiva y final. Clara, necesitamos hablar, dijo. Silvia hizo una mueca. Un destello de victoria cruzó su rostro antes de que lo convirtiera en una expresión de falsa simpatía. Dio un paso atrás, posicionándose cerca de la chimenea, una testigo silenciosa de la ejecución. Creo que es hora de que todos seamos honestos, continuó Rodrigo, paseándose frente a la ventana. Este arreglo entre nosotros no ha estado funcionando desde hace mucho tiempo. Hemos estado viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. Es una farsa. Clara permaneció en silencio, con las manos entrelazadas delante de ella. Se sentía extrañamente tranquila, como un marinero cuando la tormenta que ha estado rastreando en el horizonte finalmente estalla. Estoy enamorado de Silvia, dijo, las palabras crudas y brutales. Quiero estar con ella. Quiero construir una vida real, una vida apasionada. Estoy cansado de esto. Hizo un vago gesto hacia la opulenta habitación, hacia Clara, como si ella fuera solo otra pieza de mobiliario costoso y sin alma. Entiendo, dijo Clara, su voz sin traicionar emoción alguna. He instruido a mis abogados de Ortega y Socios para que redacten los papeles de divorcio, continuó Rodrigo, cobrando impulso ahora que las palabras más difíciles habían salido. Se pondrán en contacto con los tuyos. Tengo la intención de ser generoso, por supuesto. Estarás muy cómoda. Una ruptura limpia. Es lo mejor. La miró, esperando lágrimas, una escena, una súplica. No vio nada de eso. Solo vio una extraña e inquietante quietud. Fue Silvia quien rompió el silencio, dando un paso adelante y colocando una mano en el hombro de Rodrigo. No queríamos hacerte daño, Clara, dijo, su voz goteando de tristeza insincera. Simplemente no podíamos luchar contra esto. El amor es el amor. La mirada de Clara se dirigió a Silvia, y por primera vez esa noche, un destello de algo crudo y poderoso
apareció en sus ojos. No era tristeza, era algo mucho, mucho más frío. Tienes razón, dijo Clara suavemente, sus palabras flotando en el aire como escarcha. No puedes luchar contra eso, y uno siempre debe ser honesto. Se puso de pie, su postura majestuosa. Gracias por tu honestidad, Rodrigo. Esperaré los papeles de tus abogados. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sus pasos resonando suavemente en el mármol. No miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. La piel de la imagen ya estaba grabada en su mente. Su esposo y su amante de pie juntos en el monumento a una vida que ella había ayudado a construir, con el aspecto de un rey y una reina inspeccionando su nuevo reino. Pero los reinos, sabía Clara, podían caer, y rara vez veían la mano que los derribaba hasta que era demasiado tarde. ¿Crees que Clara, después de 2 décadas de dedicación, merece algo más que una ruptura limpia? ¿Cómo reaccionarías tú si te encontraras en su situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. El día después de la fiesta, llegaron los papeles del divorcio. Fueron entregados por un mensajero ágil e impersonal, y cayeron con un suave thud sobre el antiguo escritorio de caoba en el estudio privado de Clara. Esta habitación, escondida en un ala tranquila del ático, era su santuario. A diferencia del resto del apartamento, era cálida y personal, llena de libros, mapas antiguos y el tenue y reconfortante aroma a papel viejo y té de hierba luisa. Este era el único espacio al que Rodrigo nunca entraba, descartándolo como desordenado e improductivo. Fue aquí donde residía la verdadera Clara Mendoza. No abrió el grueso sobre de Ortega y Socios de inmediato. En cambio, se sentó un largo momento mirando el nombre de la firma de abogados, los Bulldogs de Rodrigo, conocidos por su enfoque agresivo y sin cuartel en el derecho corporativo y de divorcios. Él esperaba que ella contratara una firma comparable, preparando el escenario para una batalla amarga y prolongada por los activos que, en última instancia, terminaría con ella firmando un lucrativo pero demoledor acuerdo de confidencialidad. Él pensó que conocía el juego. No tenía idea de que ella estaba jugando uno completamente diferente. Finalmente, tomó su teléfono, pero no llamó a un abogado de divorcios. Marcó un número que no estaba guardado en sus contactos, un número que había memorizado años atrás. Sonó 2 veces antes de que una voz seca y tranquila respondiera. «Sí, Faustino», dijo Clara, su propia voz, firme. «Es el momento». Hubo una pausa al otro lado, luego una suave risita. Debo admitir que empezaba a preguntarme si algún día sería lo suficientemente tonto como para hacer su movimiento. El acuerdo de los robles, supongo. El ego está suficientemente inflado. Faustino Castro era el asesor de mayor confianza del abuelo de Clara, un hombre que había sido el abogado principal de Inversiones Éter durante 40 años. Su abuelo, un legendario inversor llamado Don Julián Mendoza, no solo le había dejado una fortuna, le había dejado una educación. Mientras Rodrigo aprendía a escalar la escalera corporativa, Don Julián le había enseñado a Clara cómo poseer el edificio entero. Le había enseñado sobre empresas fantasma, votos por delegación y el sutil arte de apalancar el poder desde las sombras. Suficientemente es una subestimación, ¿verdad?, replicó Clara, una sombra de sonrisa en sus labios. Anunció sus intenciones anoche. Él y su jefa de relaciones públicas, Silvia Gallardo, quiere una ruptura limpia. Tendrá una ruptura, dijo Faustino con ironía.
pero dudo que la encuentre limpia. El fideicomiso Clara está completamente maduro. Tus acciones con derecho a voto en Guzmán Holdings ahora ascienden al 51.8%. El bloque final fue adquirido discretamente el martes pasado, utilizando la empresa fantasma Bosque Norte. Él es, a todos los efectos, tu empleado. Clara cerró los ojos. Una oleada de reivindicación la invadió. Durante años, siguiendo las instrucciones póstumas de su abuelo, gestionado por el siempre leal Faustino, ella había estado utilizando su herencia para comprar sistemática y silenciosamente acciones de la empresa de su propio esposo. Había comenzado como una red de seguridad, una estrategia que su abuelo había insistido cuando ella se casó por primera vez con el encantador y ambicioso Rodrigo. Nunca dejes tu seguridad en manos de un hombre, querida, le había dicho. Que descanse en una cartera diversificada y en una participación de control. Con los años, a medida que la ambición de Rodrigo se transformó en arrogancia y sus afectos se desviaron, la estrategia defensiva se había transformado lentamente en una ofensiva. Ella lo había visto apalancar la compañía al máximo para empresas arriesgadas como el Acuerdo de los Robles. Todo, mientras se sentía satisfecho y seguro de su propia genialidad percibida. Nunca se molestó en verificar la estructura de propiedad de la miríada de firmas de inversión más pequeñas que poseían acciones de su empresa. Estaba demasiado ocupado mirando los titulares para leer la letra pequeña. «Quiero proceder exactamente como lo discutimos, Faustino», dijo Clara, su voz ahora aguda con un propósito. Sin movimientos bruscos, sin anuncios hostiles. Que piense que tiene el control total. Que presente los papeles. Que crea que soy solo una esposa descartada, preparándose para luchar por su pensión alimenticia. ¿Y la boda?, preguntó Faustino. Una sonrisa fría y genuina se extendió por el rostro de Clara. «Oh, tendrá su boda. Imagino que será el evento social de la temporada. Quiero que tenga todo lo que cree haber querido. Quiero que esté en la cúspide absoluta de su triunfo. Cuanto más alto el ascenso, más dura la caída», citó Faustino con aprobación. «Tendré al equipo de Blanco y Soler en espera. Son los mejores en gobierno corporativo y absolutamente discretos. Representarán tus intereses no como esposa, sino como accionista mayoritaria. Gracias, Faustino, por todo. Tu abuelo estaría inmensamente orgulloso, Clara. Siempre dijo que tenías una mente mejor para esto que Rodrigo. Solo tenías más paciencia». Después de la llamada, Clara finalmente abrió el sobre de Ortega y Socios. Escaneó los documentos, la jerga legal borrosa. Era una propuesta estándar, aunque agresiva. Él le ofrecía el ático, una suma global de 20 millones de euros y una pensión alimenticia anual de 500.000 euros. Todo supeditado a un acuerdo de confidencialidad. Era una fortuna para la mayoría, pero era una miseria comparado con el valor real del imperio. Era un insulto disfrazado de generosidad. Doblegó los papeles cuidadosamente y los guardó en un cajón. No los necesitaría. En las semanas siguientes, Clara interpretó su papel a la perfección. Se mudó del ático a una lujosa suite en el Hotel Palace de Madrid, un movimiento que Rodrigo vio como la retirada de una mujer derrotada. Contrató a un abogado de divorcios conocido, pero en última instancia de segunda categoría, un hombre conocido por llegar a acuerdos, no por luchar. Intercambiaron propuestas. Su abogado, siguiendo sus instrucciones, hizo una contraoferta ligeramente superior, pero aún dentro del ámbito de un divorcio típico de un multimillonario. Rodrigo, cegado por su propio ego y los susurros triunfantes de Silvia,
Lo vio todo como un guión predecible. Le dijo a Silvia que Clara estaba siendo sensata, que sabía que no podía ganar. Estaba demasiado ocupado planeando su glorioso futuro para notar la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Él y Silvia fijaron una fecha para su boda, un lujoso evento que se celebraría en 6 meses en la histórica finca La Granjilla, a orillas del pantano de San Juan. Las invitaciones, gruesas tarjetas de color crema con letras doradas, se enviaron a todos los que importaban en su mundo. Una tarde, mientras Clara tomaba el té en la suite de su hotel, llegó un paquete. Era una de las invitaciones de boda. Ella miró la elegante caligrafía, su nombre grabado en el sobre interior. Era un acto final y asombroso de crueldad y arrogancia. Él no solo se estaba divorciando de ella, la estaba invitando a presenciar su propia sustitución. Una mujer menor la habría hecho pedazos. Una mujer menor habría llorado. Clara simplemente cogió su teléfono y envió un mensaje a la organizadora de bodas, una vieja conocida. «Querida Genoveva», escribió, «me conmovió mucho recibir la invitación. Por supuesto que iré. No me lo perdería por nada del mundo». Luego envió otro mensaje de texto, esta vez a Faustino. «La invitación ha llegado». «El escenario está listo», respondió él momentos después. «Excelente. Todos los activos están en posición. La junta ha sido preparada. Están poniéndose nerviosos por el estilo de liderazgo despreocupado de Rodrigo después de los Robles. Están listos para un cambio. Todo lo que necesitan es que surja un nuevo líder». Clara miró por la ventana la ciudad. Ya no le parecía tan ajena. Le parecía un reino esperando a su verdadera reina. ¿Crees que Clara realmente tiene el control de la situación? ¿O Rodrigo y Silvia son más astutos de lo que parece? ¿Qué harías tú si recibieras una invitación a la boda de tu ex con la persona por la que te dejó? Cuéntanos en los comentarios y asegúrate de activar las notificaciones para el próximo capítulo. El día de la boda amaneció con un cielo azul brillante e inmaculado, una patética falacia perfecta para el estado de ánimo de Rodrigo Guzmán. Se sentía en la cima del mundo, un rey moderno a punto de casarse con su reina y consolidar su dinastía. La finca La Granjilla era un testimonio de su poder. Sus extensos jardines, que se extendían hasta la reluciente extensión del pantano de San Juan. No había escatimado en gastos. Un cuarteto de cuerda tocaba Vivaldi mientras llegaban los invitados. El aire estaba impregnado del aroma de miles de rosas blancas importadas, y el champán fluía de las fuentes que flanqueaban la gran entrada. Silvia era una visión con un vestido Vera Wang hecho a medida, una obra de arte de seda y encaje que se ceñía a su esbelta figura. Su sonrisa era incandescente, sus ojos brillando con la luz de una vencedora. Había ganado. Había suplantado a la tranquila y elegante Clara, y ahora estaba junto al hombre que controlaba una de las corporaciones más formidables del país. Hoy era su coronación. La lista de invitados era un quién es quién de las finanzas, la política y la industria. Miembros de la junta directiva de Guzmán Holdings se mezclaban con gestores de fondos de alto riesgo y senadores. Le daban palmadas en la espalda a Rodrigo, felicitándolo por su hermosa novia y sus recientes triunfos empresariales. Los susurros sobre su divorcio eran solo eso. Susurros teñidos de una admiración a regañadientes por la audacia del hombre. Lo había manejado todo de manera tan limpia, tan eficiente. Y luego, justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar,
Una tranquila onda de shock recorrió la multitud. Un Bentley negro, discreto e imposiblemente elegante, se detuvo en el largo camino de grava. El chófer, un hombre que había conducido para la familia de Clara durante 30 años, abrió la puerta. Clara emergió. No estaba vestida de negro, el color tradicional del luto o el desprecio. En cambio, vestía un traje a medida de seda azul zafiro, perfectamente confeccionado. Era un traje de poder, no un vestido de víctima. Su cabello estaba recogido en un impecable moño, y un único y magnífico collar de zafiros, el legendario Estrella de Madrid, una joya de la familia Mendoza, descansaba en el hueco de su garganta. Era una pieza que Rodrigo siempre había codiciado, un símbolo de la riqueza y el poder del viejo mundo que él nunca podría alcanzar. No parecía una mujer despreciada, sino una mujer al mando. Un silencio se apoderó de los invitados reunidos. Las mandíbulas cayeron. Rodrigo, de pie en el altar, sintió una sacudida, como si el día impecable se hubiera resquebrajado de repente. Él no había creído realmente que ella vendría. Había enviado la invitación como un último y triunfante golpe, una forma de subrayar su victoria. Había esperado que ella la rechazara, o mejor aún, que la ignorara, confirmando su irrelevancia. Su presencia allí, con ese aspecto, era un acto de desafío que no podía comprender. La sonrisa perfecta de Silvia vaciló. Un destello de inseguridad, ardiente y no deseado, la recorrió. Este era su día. ¿Qué hacía ella allí, con ese aspecto tan majestuoso? Era inquietante. Clara se deslizó entre la multitud, su expresión serena, ofreciendo sonrisas educadas y cómplices a los rostros familiares que la miraban con una mezcla de lástima y asombro. Asintió a los hombres de la junta directiva que se habían sentado en su comedor y elogiado sus habilidades como anfitriona. Vio las preguntas en sus ojos, los repentinos recálculos. Se sentó en la tercera fila, a una distancia respetable, pero innegablemente presente. No necesitaba estar en la primera fila. Su sola presencia era una declaración que resonaba más fuerte que cualquier protesta. Durante toda la ceremonia, se sentó con una expresión de plácido interés, su postura perfecta, su mirada fija en el desarrollo de los acontecimientos. Observó cómo Rodrigo y Silvia intercambiaban votos, su rostro una máscara ilegible de fría elegancia. Cuando Rodrigo dijo, «Sí, quiero», su voz, por primera vez ese día, careció de su habitual y atronadora confianza. Miró hacia Clara, pero ella simplemente se encontró con su mirada, sus ojos azules tan fríos y profundos como el pantano detrás de ellos. No había dolor en ellos, ni ira, solo una calma profunda e inquietante. Era la calma de un maestro de ajedrez que ve el tablero 20 jugadas por delante. En la recepción, celebrada en el magnífico salón de baile de la finca, la tensión era palpable. El cuarteto de cuerda había sido reemplazado por una orquesta de jazz completa, pero la música se sentía tensa, incapaz de cubrir la energía nerviosa de la sala. Los invitados seguían lanzando miradas furtivas a Clara, quien estaba conversando en una pequeña mesa con unos pocos caballeros mayores de aspecto distinguido. Rodrigo los reconoció con una sacudida. Lord Ashworth, un importante inversor institucional de Londres, y Franklin Reed, el notoriamente recluido jefe de una firma de capital privado suiza. ¿Qué hacían con ella? Silvia, ahora señora Guzmán, trató de ignorarlo, aferrándose al brazo de Rodrigo. Su risa un poco demasiado fuerte,
su sonrisa un poco demasiado brillante. «Puedes creer el descaro», le siseó bajo la música. «Tratando de eclipsarme en mi propia boda. Es patético». Rodrigo no estaba tan seguro. Patético no era la palabra que usaría para describir a la mujer del traje de zafiro. Por primera vez, un gusano de duda se retorció en su estómago. Había manejado su divorcio de Clara con lo que creía que era una eficiencia despiadada, pero lo había hecho a través de abogados e intermediarios. En realidad, no había hablado con ella desde aquella noche en el ático. Había asumido que su silencio era debilidad. Ahora, al verla acaparar la atención de hombres como Ashworth y Reed, se preguntó si había sido algo completamente diferente. Los brindis tradicionales comenzaron. El padrino de boda, un amigo universitario de Rodrigo, pronunció un discurso divagante y borracho. La dama de honor, la hermana de Silvia, habló efusivamente de encontrar un alma gemela. Luego Rodrigo mismo tomó el micrófono. Se paró en el centro de la pista de baile, bañado en un cálido foco de luz. Silvia a su lado. Agradeció a sus invitados, elogió la belleza y brillantez de su nueva esposa y habló de un futuro lleno de pasión y éxito. Luego, en un movimiento de suprema arrogancia, un último giro del cuchillo al que no pudo resistirse, abordó el elefante en la habitación. «También quiero tomarme un momento para reconocer mi pasado», comenzó, su voz suave y magnánima, «y para agradecer a mi ex esposa, Clara, por su servicio a lo largo de los años. Nuestro divorcio fue amistoso, y no le deseo nada más que lo mejor. Su presencia aquí hoy es un testimonio de la madurez y la gracia con que ambos hemos manejado esta transición». Levantó su copa. «Por los nuevos comienzos». Siguió una serie de aplausos educados e incómodos. Él la estaba pintando como la ex esposa dócil y complaciente que pasaba la antorcha con elegancia. La estaba poniendo en su lugar. Entregó el micrófono a la organizadora de bodas, Genoveva, quien parecía nerviosa por la corriente subterránea en la sala. Quizás tratando de suavizar las cosas para encajar en la narrativa de Rodrigo de amabilidad, Genoveva tomó una decisión fatídica e improvisada. «Eso fue hermoso, Rodrigo», dijo en el micrófono. Su voz temblaba ligeramente. «Y es maravilloso ver tanta sensibilidad moderna. Clara, te ves tan hermosa. Me pregunto si no te gustaría decir unas palabras también, para desearle lo mejor a la feliz pareja». Una toma de aliento colectiva barrió el salón de baile. Todas las miradas se giraron hacia Clara. Era una sugerencia horriblemente incómoda, una granada social. El rostro de Silvia se puso blanco de furia. La sonrisa confiada de Rodrigo desapareció, reemplazada por un destello de pánico. Él había escrito el guión, y esto no estaba en él. Clara, sin embargo, no parecía nerviosa en absoluto. Parecía lista. Le dio a Genoveva una pequeña y tranquilizadora sonrisa. Luego, con la elegancia de una reina que asciende a su trono, se levantó y comenzó a caminar hacia el escenario. La orquesta de jazz vaciló y se calló. El único sonido en la vasta y opulenta sala fue el suave y deliberado clic de los tacones de Clara Mendoza en el pulido suelo de mármol. La caminata desde su mesa hasta el centro del salón de baile se sintió infinitamente larga y cargada de un silencio eléctrico. Todos los ojos estaban puestos en Clara. El aire, que momentos antes se había llenado de música y charla, ahora estaba tan quieto y pesado que se sentía como los momentos previos a un rayo. El mundo parecía haberse encogido a esta única habitación, a esta única mujer con un traje de zafiro, caminando tranquilamente hacia el micrófono
que acababa de usarse para descartarla. El corazón de Rodrigo martilleaba contra sus costillas. Esto era un desastre, una pesadilla de relaciones públicas. Le lanzó una mirada venenosa a la organizadora de bodas, Genoveva, cuyo rostro era ahora una máscara de puro horror ante lo que había desatado. Silvia se quedó paralizada, con la mano agarrando el brazo de Rodrigo como una mordaza, sus nudillos blancos. Su boda de cuento de hadas se estaba convirtiendo en un espectáculo público, y ella ya no era la estrella. Clara llegó al micrófono. No lo arrebató, sino que lo tomó suavemente de la mano temblorosa de Genoveva, dándole a la aterrorizada mujer un pequeño y casi imperceptible gesto de agradecimiento. Ajustó el soporte a su altura, sus movimientos sin prisas y deliberados. Recorrió la sala con la mirada, barriendo el mar de rostros atónitos. Los miembros de la junta, los inversores, los cisnes de la alta sociedad, los reporteros de revistas de negocios que habían sido invitados para hacer una crónica de la gloriosa unión. Sus ojos finalmente se posaron en Rodrigo y Silvia, de pie allí bajo el foco de luz, como dos estatuas en un diorama de su propia creación. Ella sonrió. Era una sonrisa cálida y desarmante que pareció relajar instantáneamente la sala. «Gracias, Genoveva», comenzó, su voz tranquila y clara, amplificada por todo el silencioso salón. «Y gracias, Rodrigo, por tus amables palabras. Una ruptura limpia y nuevos comienzos. Estas son frases poderosas». Un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer la sala. Ella iba a ser amable. Ella iba a tomar el camino correcto, desearles lo mejor, y este momento insoportable terminaría. Rodrigo sintió un destello de esperanza. Quizás la había juzgado mal. Quizás simplemente interpretaría el papel que él le había asignado. «Siempre he creído en la importancia de los nuevos comienzos», continuó Clara, su tono conversacional, casi íntimo. «Son oportunidades para el crecimiento, para la reevaluación, para barrer lo viejo e ineficiente, para dar paso a lo audaz y lo nuevo. Es una filosofía que se aplica tanto a la vida como a los negocios». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Volvió su mirada ligeramente hacia la mesa donde Lord Ashworth y Franklin Reed estaban sentados, observándola con atención. «Rodrigo y yo compartimos 20 años juntos, y en ese tiempo no solo planeé fiestas y seleccioné arreglos florales. Observé. Aprendí sobre la empresa que él estaba construyendo. Guzmán Holdings, un buen nombre, una empresa fuerte, una empresa construida sobre movimientos audaces, y en los últimos años, riesgos cada vez más audaces». La sangre de Rodrigo se heló. Este no era el discurso de una ex esposa amable. Esto era algo completamente diferente. «La adquisición de los Robles, por ejemplo», dijo Clara, su voz adquiriendo un tono nuevo y más agudo. «Un triunfo», lo llamó Rodrigo, y fue un triunfo de la ambición, pero también fue un triunfo que ha dejado a la empresa peligrosamente sobreendeudada, un hecho que ha preocupado a muchos de nuestros inversores. Un murmullo nervioso se extendió entre la multitud. Varios miembros de la junta se movieron incómodos en sus asientos. Esto no era charla de cóctel. Era información privilegiada siendo ventilada en público con precisión quirúrgica. Silvia tiró del brazo de Rodrigo. «¡Haz que pare!», siseó, su voz un susurro de pánico. Pero Rodrigo estaba paralizado, atrapado en los faros del monólogo tranquilo y devastador de Clara. «Rodrigo habló de mi servicio a él», continuó Clara, volviendo su mirada hacia él. «Y sí lo serví.
pero lo que parece haber olvidado es a quién serví realmente. Mi deber principal nunca fue solo para mi esposo. Fue para el legado de mi familia, un legado de inversión prudente y estratégica, un legado de protección de los activos de uno. Dejó pasar un segundo de silencio, sosteniendo a toda la sala en la palma de su mano. Cuando me casé con Rodrigo, mi abuelo, don Julián Mendoza, cuyo nombre algunos de ustedes quizás recuerden de los días fundacionales de Inversiones Éter, me dio un consejo. Me dijo que nunca dejara mi futuro únicamente en manos de otro. Estableció un fideicomiso para mí, un fideicomiso privado y discreto, con un mandato a largo plazo muy específico. Sus ojos se fijaron en los de Rodrigo. La máscara de afabilidad se había caído, reemplazada por una mirada de horror creciente y desgarrador. Finalmente estaba empezando a entender. La sangre se le fue del rostro. Durante 20 años, anunció Clara, su voz tan clara y dura como un diamante. El fideicomiso, bajo la gestión experta de Faustino Castro, ha estado adquiriendo silenciosa, pacientemente y estratégicamente acciones de Guzmán Holdings. Ha comprado acciones a través de varios fondos y holding companies, Bosque Norte, Gestión de Activos Argenta, incluso un pequeño porcentaje a través de la firma de Lord Ashworth aquí. Asintió con gracia al Lord británico, quien le devolvió el asentimiento. Rodrigo estaba tan concentrado en el horizonte, dijo su voz teñida de una fría lástima, que nunca se molestó en mirar el registro de accionistas. Nunca preguntó quién estaba detrás de las firmas de aspecto anónimo, que estaban tan ansiosas por invertir en su visión. Ella respiró hondo, preparándose para el golpe final. Así que aunque te deseo un nuevo comienzo, Silvia, dijo, volviéndose hacia la mujer más joven, cuyo rostro era ahora una fachada desmoronada de incredulidad. Me temo que el nuevo comienzo de Rodrigo será bastante diferente de lo que él imaginaba. La voz de Clara bajó, volviéndose nítida y corporativa. La voz de una CEO que dictaba un veredicto. A partir del martes pasado, se adquirió el último bloque de acciones, lo que significa que el fideicomiso Clara Mendoza es ahora el accionista mayoritario de Guzmán Holdings, con una participación de control del 51,8%. Un jadeo colectivo, como el sonido de 100 pulmones siendo golpeados a la vez, resonó por el salón de baile. Fue un estallido sónico de shock e incredulidad. Por lo tanto, concluyó Clara, su voz resonando con autoridad indiscutible, estoy haciendo uso de mi derecho como accionista mayoritario para convocar una reunión de emergencia de la Junta Directiva para este lunes a las 9 a.m. en punto. El punto principal del orden del día será una revisión completa de la actual dirección ejecutiva y una votación sobre el nombramiento de un nuevo director ejecutivo. Sonrió una última sonrisa brillante y escalofriante. Felicidades a la feliz pareja. Por favor, disfruten del salmón. Y con eso, colocó el micrófono de nuevo en su soporte, se dio la vuelta y se alejó del epicentro de la explosión que acababa de detonar. ¡La máscara ha caído! ¿Crees que Rodrigo podrá recuperarse de este golpe devastador? ¿O el control de Clara será absoluto? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video si te ha dejado sin aliento. La farsa había terminado. La revelación estaba completa. Durante un largo y suspendido momento, el salón de baile quedó atrapado en un estado de parálisis colectiva. El único sonido era el tenue zumbido de disculpa del aire acondicionado. Las palabras de Clara flotaron en el aire, brillantes y venenosas como fragmentos de cristal roto.
Accionista mayoritaria. Reunión de la Junta de Emergencia. Nuevo CEO. Las frases detonaron una por una en las mentes de los invitados atónitos. Entonces, el caos estalló. No fue un caos ruidoso y de gritos, sino una implosión frenética de la alta sociedad. El murmullo bajo de asombro explotó en una cacofonía de conversaciones urgentes y susurradas. Los teléfonos móviles, antes guardados en bolsos de diseño y bolsillos de trajes, estaban de repente en cada mano. Los inversores enviaban mensajes frenéticos a sus agentes de bolsa. Los miembros de la junta, pálidos y con los labios apretados, se agolpaban. Sus expresiones, una mezcla de furia y miedo. Los reporteros en la sala tecleaban furiosamente en sus teléfonos, sus instintos periodísticos anulando cualquier sentido de decoro social. Sabían que estaban presenciando la noticia corporativa de la década. En el centro del torbellino, Rodrigo y Silvia se quedaron como petrificados. El foco de luz cálido y adorador que los había bañado en gloria ahora se sentía como una lámpara de interrogatorio, dura e implacable. El sueño de Silvia, su ascenso triunfal, se había disuelto en una crucifixión pública en el lapso de un discurso de 5 minutos. Su vestido Vera Wang de repente se sentía como un disfraz para una tragedia. Su rostro, que había sido un lienzo de felicidad nupcial, era ahora una máscara retorcida de rabia y humillación. «Haz algo», le chilló a Rodrigo, su voz un sonido ronco y feo que cortó el estruendo. «Esta es mi boda. La dejaste arruinar mi boda». Pero Rodrigo no podía moverse. No podía hablar. Su mente era un torbellino de negación y una comprensión aterradora y creciente. Clara, la tranquila, recatada y predecible Clara. La mujer que había descartado como una reliquia, una parte de su pasado que estaba extirpando limpiamente. Él había pensado que se estaba divorciando de una esposa, no de una titana. 51.8%. El número pulsaba en su cerebro como una migraña. Era una cifra imposible, ridícula. Él era Rodrigo Guzmán. Él era Guzmán Holdings. La había construido con sus propias manos, su propio sudor, su propia genialidad. ¿Cómo podía ella poseerla? Sus ojos se movieron rápidamente por la sala, buscando un aliado, a alguien que negara lo que acababa de suceder. Pero todo lo que vio fueron miradas esquivas, susurros de pánico y el brillo depredador en los ojos de sus rivales. Vio a Lord Ashworth hacer una reverencia respetuosa a Clara mientras ella pasaba por su mesa. Vio a Franklin Reed, el financista suizo, levantarse y estrecharle la mano. Estos no eran solo inversores, eran sus aliados. Esto no fue un arrebato espontáneo. Fue un golpe de gracia meticulosamente planeado y ejecutado impecablemente. Clara, mientras tanto, se movía entre el caos, con la calma serena de un galeón navegando a través de una tormenta que ella misma había provocado. No se apresuró a la salida. Se deslizó, un retrato de poder intocable. Se detuvo para tener una breve y tranquila conversación con su abogado de blanco y Soler, un hombre de aspecto severo, con un traje de Savile Row, que había estado haciéndose pasar por un invitado más. Aceptó un vaso de agua de un camarero. No estaba huyendo de la escena. Estaba dando una vuelta de victoria, mientras se acercaba a las grandes puertas dobles del salón de baile. Rodrigo finalmente salió de su parálisis. Galvanizado por una oleada de furia pura y desesperada, tropezó tras ella, empujando a los invitados atónitos. «¡Clara!
rugió, su voz ronca. Ella se detuvo y se volvió para mirarlo, su expresión de leve curiosidad, como si fuera un empleado junior con una pregunta menor. «¿Cómo pudiste?», le siseó, con el rostro contorsionado. «¿Cómo pudiste hacer esto? Hoy de todos los días». «Al contrario, Rodrigo», replicó ella, su voz baja y uniforme, solo para sus oídos. «Hoy era el único día. Querías un espectáculo público de tu triunfo. Querías que todos los que importan estuvieran en esta sala para presenciar tu nuevo comienzo. Yo simplemente les di una versión más precisa de la historia. «Esta es mi empresa, mi vida», balbuceó. Su fachada de sofisticación cuidadosamente construida se hizo añicos por completo. «No, Rodrigo», le corrigió ella suavemente, pero con una columna vertebral de acero. «Era tu empresa. Tú eras su administrador. Y en mi opinión, y lo que es más importante, en opinión del accionista mayoritario, tu administración se ha vuelto imprudente. Aprovechaste el futuro de mi empresa para tu propio ego». El uso de las palabras «mi empresa» fue como un golpe físico. Él se estremeció. «Te lucharé», gruñó. «Te veré en los tribunales por el resto de tu vida». Clara se permitió una pequeña sonrisa de lástima. «No puedes luchar contra los números, Rodrigo. Tus abogados de Ortega y Socios son excelentes en los procedimientos de divorcio, pero sospecho que están a punto de verse superados. Mi equipo de Blanco y Soler, por otro lado, son especialistas en gobierno corporativo y derechos de los accionistas. Los estatutos son bastante claros. La votación del lunes es una formalidad. Puedes asistir a la reunión de la Junta como el CEO saliente, o puedes presentar tu renuncia de antemano. La elección es tuya. De cualquier manera, desocupa tu oficina antes del mediodía». Silvia lo había seguido, con el rostro cubierto de lágrimas, su rímel corrido. «¡Bruja!», le gritó a Clara. «¡Bruja calculadora y amargada!». La mirada de Clara se posó en Silvia, y los últimos vestigios de calidez se desvanecieron, dejando un frío ártico. «Quería ser la reina de este reino, querida», dijo Clara suavemente. «Deberías haber investigado quién realmente poseía el trono. Te casaste con un hombre, pero codiciabas un imperio. Te quedarás con el hombre, supongo, pero estoy bastante segura de que el imperio era lo que realmente buscabas». Con ese último y devastador corte, Clara le dio la espalda a los restos de sus vidas. Su chofer la esperaba, la puerta del Bentley abierta. Se deslizó dentro sin mirar atrás. Mientras el coche se alejaba, pudo verlos a través de la ventana polarizada. Rodrigo Guzmán, el titán de la industria, de pie, atónito y destrozado en la puerta de su propia boda arruinada. Su novia llorosa aferrada al brazo de un hombre que, en el transcurso de una noche, había perdido todo lo que realmente le importaba. El golpe de estado fue completo. El reinado de Rodrigo Guzmán había terminado. El reinado de Clara Mendoza acababa de comenzar. ¡Qué final tan impactante! ¿Se lo merecía Rodrigo? ¿La venganza de Clara fue justa? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La boda en la granjilla no solo terminó, implosionó. Sería recordada para siempre en los anales de la alta sociedad madrileña como el golpe de Guzmán. Antes de que el Bentley de Clara llegara al final del largo camino de grava, la primera alerta de noticias llegó a los teléfonos de la élite financiera de todo el mundo. Bloomberg. Clara Mendoza, accionista mayoritaria, anuncia una participación de control del 51.8% en Guzmán Holdings en la recepción de la boda de su esposo, CEO. Convocada reunión de emergencia de la Junta.
La historia se extendió como la pólvora por las venas digitales de la economía global. The Wall Street Journal, Financial Times, Reuters. Todos movilizaron a sus principales periodistas, llamando a cada invitado, a cada miembro de la junta, a cada analista que conocían. La narrativa era irresistible. La esposa despreciada, la venganza pública, la adquisición corporativa. Era un drama de proporciones shakespearianas desarrollado en el mundo de la logística multimillonaria. El de domingo por la mañana, la historia era noticia de primera plana. Fotos de Clara con un aspecto increíblemente sereno en su traje de zafiro se yuxtaponían con tomas de un demacrado y aturdido Rodrigo y una llorosa Silvia. El mercado, que ama la estabilidad y aborrece el vacío, ya estaba reaccionando. Los futuros premercado para Guzmán Holdings, GCDA, estaban en caída libre. Los analistas predecían una masacre cuando la Bolsa de Madrid abriera el lunes. Rodrigo y Silvia pasaron su noche de bodas no en una lujosa suite de luna de miel, sino en la estéril sala de conferencias de Ortega y Socios, rodeados de abogados frenéticos. Los Bulldogs estaban en estado de shock. Se habían estado preparando para un divorcio estándar, aunque de alto valor. No estaban preparados para una adquisición hostil, orquestada por la persona que habían asumido que era la víctima. Revisaron los estatutos corporativos y los acuerdos de accionistas. Sus rostros se volvían más sombríos con cada página. «Ella nos tiene, Rodrigo», dijo el abogado principal, Roberto Ortega, un hombre que nunca había admitido la derrota en su vida. Parecía exhausto. Las compras de acciones son inexpugnables, canalizadas a través de al menos una docena de entidades legales diferentes durante 2 décadas. Es una obra de arte, astuta, pero una obra de arte. El fideicomiso Clara Mendoza es el propietario mayoritario indiscutible. La reunión de emergencia es legal. La votación es legal. Entonces, ¿qué hago?, preguntó Rodrigo, su voz un eco hueco de su antiguo yo. «Tienes 2 opciones», dijo Ortega sin rodeos. «Apareces el lunes y serás públicamente ejecutado por una junta que ella ahora controla, o renuncias. Aconsejaría esto último. Te da la más mínima pizca de dignidad para irte». Silvia se acurrucó en una silla, envuelta en un abrigo prestado sobre su vestido de novia arruinado. Solo miraba al vacío. Su mente no podía procesar la magnitud de la catástrofe. Había atado su carro a una estrella solo para verla caer del cielo. El poder, el prestigio, el ático, el jet privado. Todo se estaba evaporando ante sus ojos. Ella era la señora Guzmán. Sí, pero el nombre ahora se sentía como una carga, una marca asociada con la humillación y el fracaso. Estaba casada con un hombre que estaba a punto de convertirse en la víctima corporativa más famosa de la historia moderna. Mientras tanto, Clara pasó su domingo en tranquila preparación. No estaba en un spa ni celebrando con champán. Estaba en la sala de juntas de Blanco y Soler, un espacio de poder antiguo y tranquilo, con paneles de madera oscura y vistas al río Manzanares. Con ella estaba Faustino Castro, que había volado desde Zúrich, y su equipo legal y financiero, cuidadosamente seleccionado. No estaban celebrando, estaban estrategizando. La acción se desplomará en la campana de apertura, dijo un joven y perspicaz analista llamado Daniel Chan, señalando un gráfico. El mercado odia la incertidumbre. Ven una disputa familiar, no una transición. Entonces les daremos certeza, afirmó Clara, su voz tranquila y autoritaria.
Ya no era la esposa silenciosa. Era la comandante. Faustino, quiero un comunicado de prensa listo para salir el lunes a las 9:00 AM, en el momento en que se convoque la reunión. Anunciará mi nombramiento como CEO interina con efecto inmediato. También anunciará una suspensión temporal de la cotización de las acciones de GCH para evitar ventas de pánico y permitir una transición ordenada. La CNMV lo concederá, dadas las circunstancias. Faustino asintió. Muestra un liderazgo responsable. Además, continuó Clara, el comunicado anunciará una auditoría completa e inmediata de la adquisición de los robles y una revisión estratégica de todas las posiciones de alto apalancamiento tomadas en los últimos 24 meses. Estamos señalando un retorno a la estabilidad y la prudencia fiscal. No somos el caos, somos la cura para el caos, se dirigió a Lord Ashworth, quien se había unido a la reunión a través de una videollamada segura desde Londres. Milord, la necesitaré a usted y a nuestros otros aliados institucionales para que hagan declaraciones de apoyo, expresen confianza en la nueva dirección. Necesitamos proyectar una imagen de un frente unificado y estable. Se hará, Clara, dijo el Lord británico, con un destello de admiración en sus ojos. La ciudad se estaba cansando de las payasadas de cowboy de Rodrigo. Un retorno a los principios de la familia Mendoza al mando será muy bienvenido. El plan era meticuloso. Mientras Rodrigo se ahogaba en los restos de su vida personal, Clara ya estaba gobernando. Estaba asegurando el apoyo, manejando el mensaje y planificando sus primeros 100 días. Había pasado 20 años en el asiento del copiloto, pero había estado leyendo los mapas todo el tiempo. El domingo por la noche, Rodrigo Guzmán, un hombre que nunca se había rendido en su vida, hizo precisamente eso. A las 10 de la noche, una carta de una sola página redactada por sus abogados fue entregada en las oficinas de Blanco y Soler. Era su renuncia como CEO y presidente de la junta directiva de Guzmán Holdings, con efecto inmediato. Clara leyó la carta sin una pizca de emoción. No fue una victoria. Fue un resultado predecible, un paso necesario en su plan. Colocó la carta sobre la mesa. «Descansen todos», dijo a su equipo. «Mañana, el verdadero trabajo comienza». Mientras la llevaban de regreso a su hotel, las luces de la ciudad se desdibujaron a través de su ventana. No sintió una sensación de alegría vengativa, sino una tranquila y profunda sensación de corrección. No había destruido la vida de Rodrigo por despecho. Había recuperado la suya. Había protegido el legado de su familia y el futuro de una empresa de la que dependían miles de personas. Simplemente había corregido un error que había cometido 20 años antes. El error de dejar que un hombre creyera que él era la fuente de su poder, cuando, en realidad, el poder siempre había sido suyo para ejercerlo. El espectáculo mediático que rodeó el golpe de Guzmán fue solo el principio. ¿Cómo manejará Clara la presión de ser la nueva CEO? ¿Y qué pasará con Rodrigo y Silvia ahora que han perdido todo? Mantente atento para las próximas actualizaciones y no olvides dejarnos tus comentarios sobre esta emocionante saga. Las consecuencias fueron complicadas, pero la jugada de poder había sido perfecta. La mañana del lunes amaneció gris y lluviosa, un telón de fondo sombrío para el acto final del drama. El vestíbulo de la Torre Guzmán Holdings era un circo mediático. Reporteros y equipos de cámara llenaban la extensión de mármol, contenidos por una fila de estoicos guardias de seguridad.
Gritaban preguntas a cualquiera que llevara traje, esperando una cita, una migaja de información. El aire crepitaba de expectación. A las 8:45 a.m. en punto, un Bentley negro se detuvo en la entrada ejecutiva privada. Clara Mendoza salió. Iba vestida con un traje de poder gris carbón, su cabello peinado en su característico y elegante moño. No llevaba joyas, excepto un sencillo reloj clásico. Proyectaba un aura de control absoluto e inquebrantable. Flanqueada por su equipo legal, de blanco y soler, entró en el edificio que ahora poseía, ignorando el clamor de la prensa. La sala de juntas en el piso 50 era un lugar de inmensa tensión. Los miembros restantes de la junta, un grupo de hombres poderosos que habían sido aliados de Rodrigo durante años, se sentaron con rostros sombríos alrededor de la enorme mesa de obsidiana. Habían pasado el fin de semana hablando por teléfono con sus abogados. Sabían que habían sido superados y su lealtad, siempre un cálculo pragmático, se estaba desplazando hacia el nuevo centro de poder. A las 9 a.m. En punto, Clara entró en la sala. Faustino Castro estaba a su lado. No ocupó la silla del CEO en la cabecera de la mesa. En cambio, tomó asiento en el centro, una señal sutil, pero clara de que este era un nuevo tipo de liderazgo. «Buenos días, señores», dijo, su voz llenando la sala en silencio. «Como todos saben, he convocado esta reunión de emergencia en mi calidad de accionista mayoritaria. Hemos recibido y aceptado la renuncia del señor Rodrigo Guzmán». Deslizó una copia de la carta de renuncia por la pulcra mesa. El primer punto del orden del día es restaurar la estabilidad y la confianza en esta empresa. Por lo tanto, propongo una moción para nombrarme como directora ejecutiva interina y presidenta de la Junta, con efecto inmediato. Faustino Castro, en su calidad de asesor legal, secundó la moción. Clara miró alrededor de la mesa, encontrándose con la mirada de cada miembro de la Junta. ¿Alguna objeción? No hubo ninguna. Argumentar sería inútil, un acto de suicidio profesional. Uno por uno murmuraron su consentimiento. La moción se aprueba por unanimidad, anunció Clara con tono objetivo. El comunicado de prensa que confirma esta transición y la suspensión temporal de la negociación ya ha sido emitido. Luego pasó la siguiente hora exponiendo su visión. No era una visión de venganza, sino de renovación. Habló con una fluidez y profundidad de conocimiento que asombraron a la Junta. Detalló la exposición financiera de la empresa por el Acuerdo de los Robles, delineando un plan claro y decisivo para reestructurar la deuda y desinvertir en activos no esenciales, de alto riesgo. Habló de reinvertir en la tecnología logística central de la empresa, del bienestar de los empleados y de una nueva era de transparencia corporativa. Ella no era solo el dinero, era la mente. Había estado estudiando esta empresa durante 20 años, no como esposa, sino como una propietaria a la espera. Rodrigo era un constructor, concluyó, su tono mesurado, casi generoso. Pero al final, su ego superó su visión. Nuestra nueva visión será de crecimiento sostenible y rentable, construida sobre una base de estabilidad, no de especulación. Honraremos el nombre Guzmán, haciéndolo sinónimo no de apuestas arriesgadas, sino de fiabilidad y valor. ¿Hay alguna pregunta? Se levantó una mano. Era Roberto Chen, el miembro más joven de la Junta. ¿Qué hay del paquete de indemnización de Rodrigo Guzmán? El contrato de empleo del señor Guzmán contiene una cláusula de moralidad estándar, replicó Clara fríamente.
Creo que sus acciones, que han causado un daño significativo a la reputación y han puesto en peligro el valor de los accionistas, constituyen una clara violación de esa cláusula. Por lo tanto, no recibirá un paracaídas dorado. Recibirá su pensión consolidada según lo exige la ley. Nada más. El mensaje era brutalmente claro. El viejo rey no solo fue depuesto, fue exiliado, despojado de sus honores y su tesoro. El destino de Rodrigo y Silvia se convirtió en una nota a pie de página en la historia más grande del ascenso de Clara. Se retiraron de la vida pública, sus nombres tóxicos en los círculos que alguna vez dominaron. Rodrigo, sin su empresa, su poder o su fortuna, era solo un hombre. Silvia, la amante triunfante, se encontró casada no con un titán, sino con un paria. Su nuevo comienzo fue un exilio tranquilo y amargo en un mundo que una vez había sido suyo. Semanas después, Clara estaba en la oficina del CEO. Había redecorado, reemplazando el frío cromo y gris con maderas cálidas, muebles cómodos y estantes llenos de libros. La vista de la ciudad era la misma, pero ahora se sentía diferente. No era una jaula, sino un reino. Su reino. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Me lo quitaste todo. Ella supo que era de Rodrigo. Por un momento, sintió un destello de la vida antigua, el fantasma de la mujer que había sido. Luego borró el mensaje sin responder. Ya no tenía tiempo para el pasado. Se volvió hacia la ventana, mirando la extensa ciudad que se extendía abajo. Un paisaje de desafíos y oportunidades. El reinado de Clara Mendoza acababa de comenzar. Y así, Clara Mendoza reescribió su propia historia. Transformó la máxima traición en la máxima victoria, demostrando que la persona más callada de la sala suele ser la más poderosa. Su historia es un recordatorio crudo y apasionante de que el valor de una persona nunca se define por su pareja, y que la mejor venganza no es ruidosa y desordenada, es estratégica, silenciosa y absoluta. No solo se desquitó, lo consiguió todo. ¿Qué te pareció el plan magistral de Clara? ¿Estaba justificada su venganza? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por escuchar. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización nuestra.